Bienvenidos. Esta es la vida cotidiana de un actor de doblaje. Atención, atención. Este es un anuncio de emergencia. La vida cotidiana de un actor de doblaje en su forma tradicional muestra decaimiento, depresión, tos seca y respira con dificultad. La vida cotidiana ha sido contagiada. A continuación escuchará nuestra vacuna contra el aburrimiento causado por el encierro de esta contingencia coronavirulenta. Esto es La Vida Cotidiana versión coronavirus. Ya la ahí, veo, ahí nos vemos. ya la escucho. ¡Tarán! ¡Perfecto! ¡Oh, my God! ¡Uy, Dios mío, qué horror! Ya, aquí andamos. Ya me ves perfecto, ya me oyes perfecto, ya no hay problema. Ver para creer, ¿no? ¿Cómo ves? Sí. ¿Sabes qué? Qué La única vez que yo recuerdo una entrevista con este conflicto así de eso que dices tú, ¿qué está pasando? ¿Te acuerdas la de López Dóriga con Anthony Hopkins? La de Sí, Juay de Rito. sí, Bueno, esta sí. la Sí. superó. Esta pero acabó con Juay de Rito. Oh, sí, la desfalcó terriblemente. Pero bueno, ya, aquí andamos. Ya, perfecto. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo has estado? Mi vida hermosa. Primero, pasé por varias situaciones. Primero así de, ay, voy a ver a Andreita, que hace mucho que no la veo, ¿no? Y luego te veo y no te oigo, y luego no te veo, y luego, y así pasa todo. Y empiezo a leer y, ay, qué pena, yo no sé por acá, y yo, si no te preocupes aquí. Pero he hablado como un perico, como un loro, te hice 2 canciones. Sí, escuché y me daba una ansiedad de que yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciéndolo hacer? Todo esto para que me conecte y no puedo. Ay, mi pero, vida. Pero ¿sabes pero qué? ya, Y te voy a decir una cosa. Vale la pena. Vale sí. la pena porque a ti y a mí nos pasó algo que yo nunca imaginé que me iba a pasar con alguien, Ujú. pero me pasó contigo. Y estas Sí, cosas, aunque no lo creas, cuando pasan los años, se quedan grabadas y de pronto alguien te dice, oye, algo te ha pasado chistoso. Y dices, déjame, yo me acuerdo. Una sí. entrevista hiper fallida, ¿entiendes? Que al final no fue fallida porque, bueno, fue una anécdota. Y a mí y yo voy a decir esto y me lo voy a llevar a la tumba cuando llegue el momento de decir, ¿sabes qué? Uno de los momentos simpáticos de mi carrera fue tratar de hacer una entrevista durante el coronavirus con Andrea Orozco. Qué horror, qué pena. Ay, Dios mío. Pero pues Así. ya, y también de alguna manera vamos como aprendiendo, ¿no? Estas pequeñas cosas que como realmente no las sabemos ocupar al 100 y ahorita son la única herramienta que tenemos a la mano, pues Exacto. hay que aprender por las buenas y por las malas también. E- Entonces, Es que ¿quién te enseña esto si no te sucede como... sí. Y yo te juro que yo te veía súper concentrada tratando de ver qué paso no habías respetado y metiste el teléfono y la compu y así. Si hubiera sonado tu cabeza con los mecanismos internos, eso hubiera sido como pasar por una fábrica donde se hacen trastes de no sé, de metal. Sí. Sí, no, era un desastre, pero ya se logró. ¡Tarán! Ok. Primero que nada, muchas gracias. Muchas No, gracias por estar aquí, mi vida hermosa, porque mira, de pronto, claro, cuando te contactamos, la pregunta era, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Una entrevista, ¿cuánto va a durar? ¿De qué se trata? En realidad, lo que estoy tratando de hacer es, así como tú y yo, hay muchísima gente encerrada Ujú. y no, el problema no es que nada más estén encerrados. El problema es que cuando la gente está encerrada y no sabe qué va a pasar y no entiende bien por qué está sucediendo lo que sucede, la cabeza es ociosa y Oh, mucha sí. gente se pone paranoica, otros se violentan
Y tú lo notas por lo que escriben en las redes y eso. Nah, la culpa la tiene tal, el presidente, el otro presidente, el muro que quería hacer. Y bueno, la culpa la tiene todo el mundo y esto se vuelve, y hay teorías de conspiración. Sí, Hay gente que sí, sí, se sí, pone, que se deprime. sí. Y eso es muy feo, gente que verdaderamente está sufriendo y van y se encierran todavía más dentro de su propia casa o departamento, van y se encierran en su cuarto y no quieren saber de nada. Y entonces, gente como tú o como yo que somos entretenedores, que nos dedicamos a llevar a las casas entretenimiento con nuestra especialidad del doblaje. Algunos Ujú, tenemos algunas otras más especialidades, pero lo que nos tiene aquí es la especialidad de la voz. claro. ¿Desde qué edad te consideras tú una entretenedora de la voz? De la voz, yo diría que desde los 10 años. O sea, yo ya había hecho teatro un poquito antes, pero Ajá. a los 10 años fue cuando empecé a hacer tanto doblaje como locución y ya de mis primeros proyectos fue Barney, entonces de alguna manera Wow, wow. era todo este rollo de, pues sí, de ser una niña que disfrutaba de ese tipo de series, pero ahora ser parte también de esas series. Entonces, sí, yo diría que desde los 10 años. Pero ser una niña que hacía eso, Ujú. ¿en qué te hizo diferente de las otras niñas? Pues tal cual, no sé ¿Sentías si alguna diferente. diferencia? ¿Ellos sabían en tu Pues clase, tus amigos, por ejemplo, sabían? yo trataba de no decirlo. O sea, de repente se sabía porque si yo faltaba por algún llamado o cosas así, mi mamá tenía que hablar con la maestra y explicarle. Y entonces de alguna manera como que se corría el rumor y me preguntaban, oye, ¿sí es cierto que haces voces y cosas así? Y pues ya yo medio les explicaba, pero me costaba trabajo explicarles porque ahorita es mucho más amplio y la gente ya sabe de qué se trata, pero antes no había tanta información de lo que era el doblaje, entonces como que nada más se te quedaban viendo con cara de, ah, sí, claro, claro que sí, te daban mucho el avión Estás y no soñando, entendían, niña. no entendían realmente que era un trabajo y que era una profesión y que uno se puede dedicar también a eso y más a esa edad. Entonces, sí, era complicado manejar un poquito ese tema, pero sí, supongo que el hecho de que quizá la diferencia para mí radicaba en saber que ese tipo de cosas era una responsabilidad y el tratar de hacerlo lo mejor posible y verlo desde ese ángulo del cómo se hace, no nada más de disfrutar una serie, una caricatura, sino de verlo desde atrás y cómo se hace y cómo se van engranando las cosas para que funcione. Entonces, quizá en eso radicaría mi diferencia. Ok, ahora tú dices que antes del doblaje ya habías hecho algo de teatro. Así es, ¿Por qué? porque fue muy chistoso. Fue cuando, bueno, yo nací aquí en Ciudad de México y luego con mi familia nos fuimos a vivir a Baja California Sur. ¿Qué edad Estando tenías allá, cuando se fueron? 6 años, Ok, 6 años, sí. Y después de un año, mi papá empezó a tener como contacto aquí, contacto allá, y se contactó con la gente que trabajaba en el teatro de la ciudad, de La Paz, Baja California Sur. Entonces dijo, pues estaría padre empezar a hacer teatro aquí, realmente no hay mucho, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a hacer estos proyectos, bla, bla, bla. Y su primer proyecto allá fue Pinocho. ok. Entonces, y me acuerdo que hizo audiciones para muchos niños y todo, y yo realmente lo acompañaba como la hija del director y ya, o sea, yo estaba en mi rollo jugando y viendo y yo no sabía ni qué onda. Y entonces mi papá no encontraba al niño que fuera a hacer a Pinocho y no encontraban y no encontraban y ya iban por el segundo o tercer día de audiciones y de repente me dice, a ver, pásale, súbete al escenario. Y yo, ¿por qué? Tú súbete, tú súbete. Y entonces ya me empezaron a hacer preguntas y que hiciera esto y que leyera un texto y que cantara una canción. Mi papá dijo, pues va, vamos a intentarlo. Y a partir de ahí ya fue cuando empecé a hacer teatro, a estudiar un poquito más lo que era el teatro, claro, a mi nivel de niña, ¿no? Finalmente, pero empecé a tomar clases de danza, empecé a tomar clases de gimnasia, empecé a tomar clases de esto, del otro, y hasta que pues ya fui creciendo y fue una cosa más consciente, y cuando llegamos aquí a Ciudad de México otra vez,
en el 2000 fue cuando retomé teatro y retomé, bueno, más bien empecé a trabajar en el doblaje. Ok, ¿tú llegas al doblaje por tu padre? Tal cual no, o sea, sí fue porque regresamos y le dijo a mi mamá, oye, fíjate que ahorita están solicitando niños, les hacen falta, ¿por qué no llevas a los niños a que se reporten a ver qué pasa? Mi papá no llegó dirigiendo aquí, entonces él más bien como que nos decía, pues bueno, le decía a mi mamá, llévalos a tal o cual empresa, llévalos con tal o cual persona, que se reporten, que hagan sala para que vean cómo se hace. Ahora sí que ellos ya saben de actuación, pero que vayan viendo cómo se hace esta especialidad, porque pues tienen que aprender también ahí. Entonces, así empezamos, nos empezaron a llevar tanto a llamados de mi papá como a hacer sala con otros niños o con otros actores, y pues ahí estábamos calladitos viendo cómo se hacía, nos empezaron a hacer pequeñas pruebas de voz y demás, hasta que ya empezamos a agarrar el ritmo. Para que la gente tenga una referencia más o menos de tu edad con respecto a los tiempos de otros actores de doblaje, ¿qué niños recuerdas tú en el doblaje que fueran más o menos contemporáneos tuyos? Contemporáneos míos, pues yo me acuerdo en ese entonces, a quienes conocí, estaba Alondra Hidalgo, Alondra Hidalgo. estaba uh, Lupita Leal, Claro. estaba un poquito más chico, pero Abraham Vega, él era más Uy, como de la Dios edad de mis santo, sí, hermanos. claro. Sí, porque tú Sí, eres un poquito más grande que tus hermanos, más pero grande, sí. ¿qué tan grande? ¿Cuántos años le llevas, por ejemplo, al que sigue? A Fer le llevo 1 año, 9 meses, Un casi año, 2 nueve años. meses, casi 2 años. Casi, y Casi. a Alex le llevo 5. Ah, Alex es Entonces, ahí sí, verdaderamente ay, más brecha. el El chico Benjamín, chico. pero por un ratote, ¿no? Así es, así es. Ok, Sí. ok, ok. Y O me sea, acuerdo tú de puedes ellos. decirle a Alex, respeto. Pero es que Mira, respeto, grandulón. sí puedo, que ya lo ejerces otra cosa, pero Es- sí. que te haga caso, ¿verdad? Que me haga caso, eso ya Es es otra diferente. historia. Es harina de otro costalote. Sí, Ok, así es. entonces, bueno, empiezas con todas estas experiencias. Oh, una pregunta. ¿Por qué Dime. Baja California? Porque estaban por abrir una empresa de productos de infomerciales. Y entonces toda la parte de publicidad, sobre todo la parte de los infomerciales que llegaban de Estados Unidos, tenían que doblarse y no tenían allá nada ni remotamente parecido. Claro. Entonces, un tiempecito antes, mi papá lo habían contratado para que diera unas como pláticas y conferencias de locución, de voz, de doblaje, etcétera. Cuando Y estas entonces ahí ellos conferencias lo no vieron, existían. que eran muy raras, era como de, pues les interesa ver si vas allá a platicar, bla, bla. Entonces, una persona de las que vio esas conferencias dijo, oye, pues estamos por abrir esta empresa, no tenemos quien lleve la parte de doblaje, no sabemos hacerlo aquí, ¿qué te parece si vienes, capacitas a varias personas y tú diriges todos los infomerciales que nos vayan llegando de allá en cuanto nos lleguen? Y pues fue maravilloso, o sea, la verdad es que le iban a pagar bien, digamos que llegó en un momento como que lo necesitábamos Ajá. y para allá nos fuimos. O sea, Nos fuimos toda la familia para allá. se veía como una gran oportunidad. Sí, sí, así ¿Cuánto es. tiempo Sí, duró? en ese momento sí. Duramos allá casi 5 años, 4 años y cachito. Hace un ratote. Llegamos en el 96 y regresamos en el 2000. Wow. ¿Qué edad tenías cuando regresaste? 10 años. Wow. Ok. O sea, tú llegaste Sí. chiquitita. Llegaste ahí Sí, chiquitita y todavía no nacía Alejandro. cuando llegamos allá, Alejandro tenía 10 meses. Sí, Cuando regresamos, Alejandro llegó aquí de 5. ya era un Estaba mocoso de chiquitín. 5, claro, Sí. sí. Andaba ahí Wow, con sí, sus porque shortcitos. yo conocí a Alejandro. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con tus hermanos en cosas que yo hice, pero precisamente Ujú, porque tú eras un poquito más grande, no ujú. estabas dentro de los parámetros de trabajo y no te conocía. O sea, a mí me los mandaron como decir, estos son los niños que quedan para tus proyectos. Fíjate Sí, qué cosa tan sí. chistosa. Ya está después, por otras razones y por otros medios. Pero, Ujú. ok,
De los proyectos como niña, ¿recuerdas algún proyecto como niña hacia la adolescencia a lo sumo? 10, Ujú. 12 años. ¿Algún trabajo que te haya marcado, que dijeras, cómo disfruté hacer esto? Sí, 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 sí. Hay uno que me gustó mucho que era, se llamaba, bueno, en inglés es Kids Next Door y aquí se llamó Los Chicos del Barrio. Ajá. Em, y me gustaba mucho porque era un personaje que tal cual eran 5 niños pegados, por así decirlo. Siempre estaban como en grupito. Ah, ok, como Y se pandillita. llamaban los, ajá, se llamaban los chicos de la otra cuadra y eran como los villanos de la serie, o Ah, uno ok, de los ok, villanos de ok. la serie. ¡Espléndido! Ahora, mientras comemos nuestro pastel de cumpleaños, pueden cantar otra vez. Ay. Pero entonces, para grabarlos, los hacíamos todos juntos. O sea, no, no En ese grabábamos cada quien su entonces era canal. maravilloso, sí. Además ha de Y haber me sido gustó porque, divertido. claro, porque yo cuando entré a doblaje, todo esto de grabar con más personas ya no se hacía. Entonces yo solo sabía, sé que así se hacía antes, pero yo nunca lo experimenté hasta ese personaje. Entonces fue Ah, muy ok. divertido porque teníamos que ensayarlo un buen para que quedara cuadradito y todo y hacerlo al mismo tiempo. Entonces fue muy divertido, fue muy, muy divertido. Éramos, ¿quiénes éramos? Éramos Fer, Alex, yo, A Carlos los tres Hernández, hermanos. los 3 hermanos, Y Carlos Hernández y Andrea, la hija de Lulú Morán. claro, Andreita, la famosa Ajá, Bu. Andy. Nosotros le decimos Bu. Exacto. Exacto. Entonces éramos nosotros 5 y teníamos que irlo haciendo al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Era muy divertido, era muy padre. ¡Wow! Y yo Ah, tenía mira qué 13 años, experiencia entonces sí tan me padre. acuerdo. ¿Quién dirigía? Esa la dirigía Oscar Flores. ¿De quién fue la idea de que fueran todos juntos? Mira, no sé si así lo pidió el cliente que se grabara o si fue onda de Oscar que dijo, no, pues es que están hablando al mismo tiempo, vamos a grabarlos todos al mismo tiempo para, no sé si para hacer más práctico el tiempo o si para que fuera más real, no sé, pero el punto es que desde un principio ese personaje lo hicimos así. Qué padre experiencia. No, y además que Sí. fíjate qué chistoso, qué bonita experiencia fuera del contexto de tiempo, porque que Ujú. ustedes hayan tenido la oportunidad de grabar en el atril como se hacían, como se hicieron los clásicos Antes, de la edad de oro del doblaje mexicano. exacto, sí. Ahora sí que es un tesoro que tú te vas a llevar y que no correspondía a tus tiempos, pero tuviste la suerte de vivir. Qué padre, eso es muy Sí, padre. sí, estuvo súper padre. Sí, 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 muy divertido. O sea, la dinámica era muy, no, no era pesada, era, fluía muy padre la dinámica y la química entre todos. Y sí, nos la pasábamos bien, pero al mismo tiempo nos concentrábamos muchísimo y el resultado era bueno, era padre. Fue una experiencia muy linda. Por eso se ¿Cuánto me tiempo quedó duró? tanto Fue grabar. una serie. ¿Duró nada más una Eh, temporada? Duró 2 temporadas, nada más que Dos eran 2 temporadas temporadas. pequeñas, pero según yo Ok. fueron 2 temporadas, sí. Wow. Ahora, Y tú estás acostumbrada con las convenciones, con los fans, casi siempre tú y bueno, toda la gente que tiene que ver con los fans, están acostumbrados a que les pidan tanto información como voces con respecto a lo más popular. ujú. Pero honestamente, yo no soy fan. Entonces, pues lo que a los fans les guste, pues qué padre, ¿no? Es muy su rollo. A mí me interesa más la parte emotiva, porque soy actor Ujú, y tú eres claro. actriz. Yo soy Ujú. cantante. Tú eres cantante. Entonces, los sentimientos que tenemos cuando hacemos un personaje que nos gusta mucho o con el que cantamos o con el que conocemos algo que no conocíamos, a veces hasta del actor o de la actriz. Ujú, sí. ¿Qué personaje te ha movido, conmovido o incluso cambiado? Uh, yo diría que, bueno, fue un personaje que hice relativamente hace poco. Wow, ok. Es bueno, es un personaje de un videojuego que se trata sobre como toda esta revolución tecnológica y cómo se supone que es un mundo en el cual ya los humanos conviven con las máquinas, con los androides y todo esto.
mi personaje es un androide, pero que sí empieza a desarrollar ciertos rasgos de personalidad al Wow. grado de encariñarse y cuidar a una niña como si fuera su mamá, aunque realmente no es su mamá. Entonces, tiene que, desde el momento en que la saca de su casa porque su papá era muy violento, entonces ella se encarga de sacarla de su casa y se ponen a huir, pero no pueden huir tan fácil porque ella no es una persona, es un androide, entonces es todo un rollo y te hace ver como justamente esta parte de la sociedad de que, ok, a lo mejor los humanos, se supone que a los humanos son a los que nos dan las características de ser buenos, de tener buenos sentimientos y demás cosas, de empatía, y a la mera hora en el juego las máquinas son las que tienen más desarrollada esa parte, aunque sean máquinas. Entonces, el interpretar esto, esta como dualidad muy, esta línea delgada entre soy una máquina, pero sí siento cosas, aunque no son sentimientos tal cual, pero puede que sí, y que no fuera algo tan exagerado, que fuera algo muy sutil. Trabajar todo eso fue muy padre, desde el rollo como actriz fue muy enriquecedor y muy de mucha concentración, de ir cuidando los tonos, pero al mismo tiempo de irlos sintiendo. Y aparte fue algo muy padre porque a diferencia de como normalmente grabamos localización, que es con gráficas, Ujú. aquí nos mandaron las imágenes de los actores que hicieron todos los movimientos y las muecas. Ah, mira qué Entonces bonito. estábamos doblando a los actores con los chips y los trajes, pero doblábamos a los actores. Por Entonces supuesto. otra cosa, fue otro modo de grabar el videojuego y la verdad es que fue muy enriquecedor. Oye, Hubo momentos que eso está padrísimo, ¿eh? Porque uh-huh, realmente, pues sí, uno al que dobla es al actor. Pero si uh-huh, tú te pones a exacto. pensar que el material que te están mostrando es el que usaron originalmente para realmente hacer la animación también. Entonces, es el mismo proceso y tú estás sincronizándote a tu actriz. Exactamente. Y ¡Wow! aparte, no nada más te mandaban una imagen, sino que te mandaban dividido y te mandaban la imagen de la cara, la imagen del perfil, la imagen desde arriba, la imagen de todo el cuadro con los demás actores. O sea, te mandaban mucho y tú tenías que estar al pendiente de todo porque todo era importante, el cómo se movía, cómo se agachaba, cómo todo, para que fuera lo más fiel y que cuando saliera el audio empatara tal cual como empató con los actores de voice acting original. Entonces, fue una experiencia de muchas horas, fue muy pesado, pero fue muy padre. El juego se llama Detroit Become Human y mi ¿Detroit personaje qué? se llama Kara. Detroit Become Human, Detroit Become Human. Tu exactamente. personaje Y se mi llama persona, Cara. Kara, uh-huh. ¿Quién te dirigió? Lalo Garza, Wow, él lo llevó. ¿sabes qué me gusta de Lalo? Lalo está muy casado con lo que hace. O Sí, sea, verdaderamente le gusta en esto. Además, en videojuego, el tipo y en anime es como muy comprometido. uh-huh. Él, Así es. cuando las cosas le gusta a él traducir lo que va a dirigir para él estar completamente empapado Súper. de Uh-huh. todo. Y me gusta mucho eso, me gusta antes y después, cuando yo era joven, en medio y ahora que soy un viejito, siempre me encanta trabajar con un director que verdaderamente te ayude uh-huh. a encontrar estos caminos, porque a veces el Sí, actor nos estamos perdidos en una senda donde estamos tratando de encontrar el camino, pero a uh-huh. veces es difícil. Sí, No es fácil. La gente no se imagina lo difícil que puede ser el darle verdadera voz y personalidad y un perfil emotivo, uh-huh. emocional a una Así imagen, es. porque sobre todo ahora eh, que no estamos con un actor que nos dé una réplica, Ajá. sino que nosotros estamos creando la réplica con información. Así es. Y ahorita tú me estás diciendo, no solamente me dieron lo que usualmente ves en una película, me están dando mucha más información porque Uh-huh. todo es muy importante. Entonces, evidentemente, te hace crecer como actriz. Sí, Me sí, parece sí, sí. maravilloso y voy a buscar, cuando tú sepas, por favor, infórmanos para decirle a todo el mundo y podamos escucharte y podamos seguir tus trabajos, porque mira, yo soy un actor, me considero un buen actor. Uh-huh.
pero soy un gran público. Cuando encuentro algo que me gusta, verdaderamente me comprometo con lo que me gusta. Y soy Claro. verdaderamente muy picky. Soy hiper quisquilloso. Pues sí, ¿Entiendes? Bueno, mi vida no hay de hermosa. otra. Todo es directamente proporcional a lo que has aprendido. Entonces, Claro. cuando me dicen, oye, ¿quién es tu ídolo? Y le digo, perdóname, es que no tengo ídolos. Tengo cosas que me gustan. Pero si yo tuviera que hablar de ídolos, y ahí es donde te digo, mira, yo digo Baryshnikov, Luciano Pavarotti, Ujú, del pop, Sting. ujú. Entonces, eso ya habla también de ti. Sí, Igual algunos dicen, ¡ay, qué mamón! ¿Entiendes? Sí, posiblemente soy muy mamuco, posiblemente soy hiper mamuco, pero cuando yo te digo a ti, maravilloso trabajo, tienes que creer que dentro de los parámetros de un tipo mamón, ujú, tu trabajo en mis ojos es maravilloso. Entonces, sí, por eso sigo a gente que yo creo que tiene la responsabilidad consigo misma de hacer cosas maravillosas. Y por eso te hablé y por eso Uy. estamos hablando, porque eres una generación que tiene que dejar la huella y el camino para las otras generaciones. Sí, Lo siento mucho, pero sí, esta es una tarea que yo nunca le dejaría a alguien que no lo comprende. claro. Ay, no, es que Entonces, te primero has está tomado el esto, trabajo de comprender. dar clases, te has tomado el trabajo de trabajar con aprendices y principiantes. Ujú, Pues claro, ¿me entiendes? Por supuesto, lo absorbiste desde niña trabajando, la familia, tus hermanos, compañeros. Claro, hay personas a las que yo les voy. Y si esto fueran caballos de hipódromo, yo digo, yo le apuesto a ese pura sangre, ¿me entiendes? Y tú eres pura sangre y tus hermanos son pura sangre. Y yo digo, muchachos, go with everything. Ay, muchas gracias. Mi amigo André, que va a la escuela conmigo en Hollywood Arts, es dueño de la guitarra, pero la rompió y la arreglaré por él. Pero al estilo de Skipper ahora. Dreamhouse, pon algo de música.